mate se puede seguir tomando. Sí. No hacemos ruido con el último. Sí, lo del mate no va a interferir con la tarea. Estamos en Suteba Morón, hoy es 3 de septiembre. Buenas tardes a todos. Están con nosotros Patricia Blasco. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas noches. A la hora que nos escuchen, en YouTube ahora, ¿no, Pablo? Sí, ahora estamos saliendo a través de YouTube porque se nos agotó el espacio de la página donde estábamos publicando, así que cambiamos el medio de comunicación, pero llegamos igual. También está con nosotros Cristina Paonesa, nuestra compañera de la primaria 12 de Morón, Almirante Brown. Vamos a estar hablando con ella en el segundo bloque. Hola, ¿Qué Cristina. tal, Pablo? ¿Cómo estás? Y el compañero que vino con vos. Profesor Marcelo González del Colegio Granaderos y San José de Morón. Además también formo parte de la Asociación Sanmartiniana. Ustedes son miembros del Instituto Sanmartiniano, que Correcto. bueno, era el tema que ocupó los últimos dos programas y queríamos darle un cierre en este programa. Tercer programa que iba a tocar la temática con ustedes como invitados sobre el tema de San Martín, porque esto empezó con la recordación del 17 de agosto. Bueno, así que vamos a ver si llegó Alejandro. Me parece que Llegó, ¿no? lo podemos presentar Me llena la mientras, vocecita. mientras ingresa al estudio. ¿Lo viste? Bueno, algunos temas que teníamos para el programa de hoy, en las efemérides y recordaciones de fechas célebres de los últimos días. Hola, Alejandro. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos cocinando el programa. ¿Cómo estás? Así que ¿Qué tal? Alejandro Guisaño. pasa... Me olvidé que era acá. Ah, que era acá. No, Perdón, porque yo te perdóname. estaba llamando y... Bueno, vos te esto es radio verdad. Estábamos diciendo que en el último programa que hicimos Patricia y yo, comentábamos algunas cuestiones sobre San Martín, digamos, más allá de lo que habíamos trabajado en el primer programa que trabajamos con el tema de San Martín. Aquel episodio en que se funda la Biblioteca de Lima, como una donación de San Martín, una de las primeras instrucciones que da como gobierno provisorio de Perú era fundar la biblioteca, y que cuando se gana la batalla de Ayacucho. Ayacucho, bien, gracias, el profe de historia acá me asiste, el Cabildo de Santiago de Chile le da un premio a San Martín, y San Martín no acepta ese premio, lo rechaza con la instrucción de que ese dinero había que gastarlo también en una biblioteca, para que la gente pudiera consultar a través de los años lo que allí había pasado y que conozca lo que había sucedido ahí, y toda esta impronta tan fuerte sobre el tema de la ilustración, lo que destacaba Patricia, ¿no? El acceso al conocimiento. El acceso al conocimiento, exactamente, y esas ideas que tenía San Martín. Bueno, pero antes de eso, en este programa 3 de septiembre, hace poquito pasó el 31 de agosto, cumpleaños de nuestro sindicato, de nuestra organización SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, aquel mítico congreso fundacional en agosto del 86. 3 añitos después de la dictadura ya estábamos pudiendo parir un sindicato unificado. Bueno, salíamos de lo más celular, lo más primitivo, que eran esas uniones de educadores al principio. Cristina, ayúdame. Y sí, era eso de seguir a pesar de todo, y de haber encontrado un lugar donde nos encontramos. Y bueno, ahí se parió esto que es el SUTEBA, ¿no? Con todo lo que eso implicó, con los compañeros tan importantes que nos antecedieron en este camino, como Mari Sánchez, Cecilia Martínez, compañeras fuertes del distrito de La Matanza y de Morón, que bueno, hicieron los inicios de este camino. Y acá estamos, 28 años después, demostrando que este camino de lucha y de pelea valió la pena, sigue valiendo la pena. Y acá estamos. Y digamos, esa iniciativa de unificar la lucha en un sindicato con todas las uniones de educadores que estaban agrupadas por distritos o por regiones, tenía que ver no solamente con lo
estrictamente sectorial, más allá del salario, del sueldo, con otras cuestiones que se veían provincialmente, ¿no? Cómo tiene que ser la educación de esta provincia, en qué condiciones, las escuelas que tenemos, ¿no? Todas estas cosas que hacen a la calidad educativa también, que es un tema que atraviesa todo este programa desde hace mucho. Sí, cada tanto lo vamos hablando. No era solamente la reivindicación salarial, era la pelea por nuestros pibes, era la pelea por las condiciones dignas de trabajo, en esos momentos las condiciones dignas de enseñar y aprender, nuestra salud, eso también era algo que no se tenía en cuenta, o sea, las condiciones desde todos los puntos de vista. ¿Y qué pasó con digamos, en ese primer congreso? Se define también el nombre de la organización, ¿no? Con este tema de ponerle trabajadores de la educación al nombre del sindicato. Porque ese era el enfrentamiento, ¿no? Si éramos profesionales o éramos laburantes, ¿no? Bueno, y definir, resignificar cada palabra. ¿Qué significa ser un laburante y qué significa ser un profesional? ¿No? Igual ahí yo creo que nos pasa, ¿no? Que uno trabaja en varios colegios. Nos pasa que tenemos muchos colegas que no... Es difícil. Que no, sí, cuesta verse como trabajador. Claro. Es uno de los temas que hemos hablado también en distintos momentos. Sí. Que cuesta verse como trabajador, definirse como trabajador primero. Claro, con lo que implica ser un trabajador, ¿no? Exactamente, a eso iba, porque me parece que también definirse como trabajador es sentirse igual al otro que también es trabajador. Encontrar a tu compañero. Las familias de nuestros alumnos que son también esta terminología trabajadores. también complicada, ¿no? Decir compañero. Sí. ¿No? Sí. Con todo lo que implica mi verdad. compañero. Sí, sí. O qué tal la compañera, ¿no? Bueno, es difícil, a veces en algunos casos no se acepta, pero bueno, tiene mucho que ver con la ideología. Lo que le comentaba yo a los chicos la otra vez, en los profesorados todavía se sigue siendo esto de el profesional. Entonces es también complicado porque quizás yo cuando empecé profesorado tenía otra edad y por ahí esto de que te meten, ¿no?, esta matriz de que sos profesionales, como que sí hace el cruce, el choque en uno como adulto y puede procesar lo que es un trabajador. Pero si vos te pensás en las mentes jóvenes que están entrando en el profesorado, porque muchos habían terminado recién el secundario, ese profesional lo están arrastrando hasta ahora, que son muchos de mis compañeros que yo sigo viendo, y son jóvenes. Entonces también es compleja esta situación. Yo lo hablé con Pablo y lo hablé con Alejandro. Entonces, donde nace todo, de donde vos venís, que es tu profesorado, donde vos te van marcando. De todos modos hay un cambio, ¿eh? Yo creo que Sí, hay un cambio, pero hoy es la como que formación todavía... docente, Sí. A ver, hoy en la formación docente podés hablar de lo que es un sindicato. Sí, ¿Qué sí. implica un sindicato? Hoy hablas de cómo es tu estatuto. Sí. En mi época, que yo soy mucho más vieja que vos, no se hablaban de No, estas cosas. y aparte lo bueno que tiene ahora, ¿Del por estatuto dijo ejemplo, usted? Del estatuto. Sí, claro. en el Hoy 45... se pueden sentar a analizar qué es el Sí. estatuto. Sí, Es sí, una no se ley que todo, o sea, en todo trabajo vos conocés cuáles son tus leyes. Sí. Nosotros antes nos recibíamos de docentes y no conocíamos cuáles eran nuestras reglamentaciones. Las ibas aprendiendo. Y además, a Cristina, medida... para hacer un poco de historia, ¿dónde se definían estas legislaciones, este marco normativo Y que no nos había regía? discusión en otros ámbitos donde nosotros no podíamos participar. En el Congreso Nacional, en el Congreso Sí, claro, Provincial. nosotros no podíamos participar. Había Hoy- que ir a hacer una marcha al Congreso, Tal a la cual. legislatura provincial Claro. o al Congreso Claro. Nacional para decirles que nos aumenten el sueldo, Claro. que nos den licencia. 28 años después hablamos de paritarias. Ahí está. Claro. Paritarias gran es que paso. se sienten las partes, ¿no? Estamos Exactamente. nosotros, discutir los la letra de lo interesados, que- exactamente. Digo, no, la verdad que uno no tiene estadística, pero también digo, tiene que haber sido un cambio después de 28 años, porque yo me acuerdo en mi secundario Sí, que que hubo yo, cambios, que yo tenía profesores de historia que eran abogados. claro. Entonces, o sea, acá no estamos criticando cómo daba, pero No, digo, no, pero seguro. digo, La formación. digamos, nunca se iban a identificar como un trabajador. Claro. Porque ya, o Porque profes que venían de otro te enseñaban lugar. matemática o física y eran ingenieros. O arquitectos, o arquitectos. sí. Claro, claro. Acá no estamos hablando de cómo enseñar, sino que Ujú. jamás se iban a identificar ellos como clase trabajadora. claro, Es claro. imposible. y Por eso además me digo. parece que sentirse clase trabajadora, es decir, uno de la clase trabajadora entró a dar clases a las escuelas. No, y Claro. no esto de tenemos que meter a los profesionales que tenemos a dar clase porque no hay otra cosa, sino Claro. que
Los Sí. propios laburantes, Eso es los hijos de los importantísimo. trabajadores van a estudiar para maestra, para profesor, Sí. y van a poder llevar adelante la educación. Claro. Sí. Y otra cosa que te iba a preguntar, en aquel primer congreso del 86, vos dijiste que nuestra lucha nunca fue solo por salario. Ujú. ¿Cómo se organizó ese congreso? La presidencia del congreso, si entiendo bien, en aquel momento se había decidido, como parte de la agrupación que convocó al congreso, la Comisión de Poderes, una silla vacía representando a los 30.000 compañeros sí. detenidos desaparecidos y de los Sí, más de sí. 600 docentes Sí, que sí. tenemos desaparecidos. Sí, por eso digo, El tema de los derechos humanos, esto desde el por nacimiento, sobre del todas primer las día que cosas. existió SUTEBA, fue... Así se parió el SUTEBA. Recordando, o sea, viniendo de una historia, de una historia que nos silenció mucho tiempo, pero no lo lograron. Y por eso ese día fue tan histórico. Ese día como inicio de todo, y hoy 28 años que seguimos hablando de ese momento en el que se pudo. Por eso siempre lo que tratamos es de contarles esta historia a los que van ingresando, ¿no? Sobre todo los viejos que ya nos estamos yendo, para que los jóvenes puedan sostener esta historia. Y la historia se sostiene desde el recuerdo, desde reivindicar la lucha, y La participación que la tuvieron esos participación docentes. y esa puerta abierta, Sí. donde, bueno, son otros los que vienen a tomar la posta. Sí, la verdad que uno siempre viene a SUTEBA y empieza a ver caras nuevas permanentemente, entonces Eso es lo está- bueno. Por sí, eso sí. crece el SUTEBA. Cuando fue lo del libro, ¿te acordás? La presentación, La presentación del del libro que hablaba Trabajadora. Es impresionante cuando hablaba Cecilia de cómo empezaban ellos a ir Ujú. a pedir a las escuelas, ¿no? Porque no había poder adquisitivo como para poder hacer todo lo que tenía que ser el habeas corpus, esas cosas. Entonces iban a las escuelas, y ella a mí me llamó mucho la atención que dice que fue a la escuela, a la EP21, y dice que muy así, entre la puerta abierta, ¿no? Una auxiliar le dijo que vaya a una docente, la docente le dijo, bueno, esperanos un cachito acá, ¿no? Y juntó como un poco de plata entre las chicas que estaban, y bueno, ese por lo menos le abrieron la puerta, ¿no? Lo que vos decís, esa lucha que tienen ellos Mantener en ese esa momento, llamita. Claro. claro, ¿no? De lucha Sí. por toda Y por bueno, estas personas. también algunos compañeros cuentan de cuando estaban en AEDO, que era un local que no era del sindicato porque era el año 83, todavía estaba prohibido tener sindicato, estaba la dictadura, se fue en diciembre, así que durante todo el año 83 todavía... Sí, Imaginen ese es el ustedes- error que cometemos de... Volvió la democracia en el 83 y fue el 10 de diciembre. El día de diciembre, claro, Imaginen los últimos 20 ustedes días cómo- del 83. Imaginen ustedes que en esa época no había celulares. No había- Claro. Claro. La Bueno, pero en aquel comunicación era- momento los compañeros, estando todavía la Muy dictadura, personal, boca a boca. deciden Claro. hacer un curso de capacitación. Wow. Y dicen, bueno, vamos a alargarnos. Obviamente uno puede hacer un curso de capacitación y va a haber una temática a desarrollar y la gente se va a ir con algo de nuevo, con una formación nueva, algún saber que no tenía o alguna cuestión. Pero además también tiene que ver con organizarnos, juntarnos, discutirlo nosotros, formarnos entre nosotros, compartir nuestra formación como compañeros y como docentes y como trabajadores. Eso es importantísimo para nosotros. Y en aquel momento, año 83, que todavía estaba la dictadura, dijeron, bueno, vamos a hacer la inscripción. Dijeron, capaz que no viene nadie, no se anota nadie, qué sé yo, puede venir uno. Bueno, se anotaron 10. Y Un montón. aparecieron a hacer el curso 10 compañeras maestras de grado de AEDO que querían hacer el curso en ese lugar que no era ni sindicato todavía. Los compañeros nuestros estaban en la vereda tirando papel picado y descorchando Y champán, sí, pero no podían y creer sí, que aparecieran claro. 10 compañeras que querían Claro. hacer el curso. Claro. Bueno, estas cosas, ¿viste? Sí. Yo quería hacer esta pregunta de, después de 28 años, ¿cómo ve su tema hoy en día? Y a ver, ¿cómo te explico que estoy tan implicada en esto? ¿Cómo? Llegó Es Cristian mi- a Corinti, lo saludamos nuestro... Como el- Buenas Hola, tardes. buenas tardes para todos. Imagínate que es, bueno, para mí, te digo para mí lo que es el Sí, SUTEBA. sí, sí. Es mi vida, es mi sangre, es mi carrera, es mi razón de ser, trabajadora. O sea, no concibo mi trabajo sin el SUTEBA.
yo crecí un montón en el SUTEBA. En esto que vos decías de la capacitación, muchos años estuve en la Secretaría de Derechos Humanos, donde fíjate que los temas que tratábamos tenían que ver con la violencia en la escuela, la violencia entre compañeros, y nos reuníamos y hacíamos capacitación de eso. Cada uno venía, contaba su problemática, la discutíamos, y los compañeros se iban como reforzados para poder enfrentar la tarea al día siguiente, después de haber podido compartir, ¿no?, lo que les pasaba, darse cuenta que vos te reunís con compañeros de diferentes escuelas y estás viviendo la misma realidad. No se concibe la tarea solo. Lo que te pasa a vos no te pasa a vos solo. Lo que le pasa a un pibe no le pasa a ese pibe solo. Y esto de poder acordar, a ver, ¿y qué hacemos? En lugar de decir ¿qué hago? Claro. Salí fortificado. Pasar de yo a nosotros. A nosotros, ¿no? A reparar que hay... Sí, a lo colectivo, siempre a lo colectivo, exactamente. La construcción desde lo colectivo. Sí. Es la única manera posible. Por eso para mí, no sé, no entiendo otra cosa. Sigo hoy en la escuela, cuando alguien viene y me plantea una situación, mirá, me pasó esto, anda al SUTEBA. Mirá, SUTEBA. ¿Viste? Sí. Y, qué sé Sí, yo, porque sí. este es el lugar. Estoy absolutamente convencida que este es el lugar. Para todo. Bueno, estamos muy cerquita de cumplir los 30 y ahí se vendrá una fiesta importante. Una gran seguramente. Yo ya hoy decía 30. Así que sí, Impresionante, no, o sea, sí, como son que- 28. Bueno, y pero- eso es lo bueno. Sí. Festejamos. Sí, Sí. celebrar la vida. Siempre ¿no? se Sí, festeja, sí. siempre se celebra. El SUTEBA tiene esa característica. Lo de los Todo lo 25 fue festejamos, todo fantástico. lo... Lo de los Porque, 25 y hay que fue- festejar, Sí. hay que festejar, sobre todo este proceso de construcción. Eso, hay que festejarlo, porque costó mucho. Venga el tiempo que venga. No importa. Nos esté yendo mal y bueno. No importa, son 28 años de haber transitado diferentes problemáticas, diferentes situaciones de país, Sí. Sí. diferentes países, te podría decir ya. Para Y entender que el profundizar un poco docente más. está transversal Entonces digo, ¿cómo en no toda vamos esa a festejar? situación histórica. Sí, lo que pasa Me es parece que- que no toman por ahí algunos. Perdón. Sí. Lo que pasa es que el docente además, el rol docente ha ido cambiando. Justo lo digo. Seguro. Eso estábamos hablando recién sobre El tema es que el ahora- tema de ser laburante o profesional. Exacto. ¿No? Ujú, Ujú. Sí, pero antes que ser laburante o profesional, yo creo que antiguamente lo que se era un apostolado, ujú. ¿no? Porque se suponía que el docente no tenía derecho a reclamar salario, se ponía que el docente era un tipo que hacía el trabajo simplemente por vocación. ¿Cómo se iba a meter en las O sea, ni condiciones siquiera, o sea, laborales? por eso uno puede, ni siquiera podía plantear si era profesional o trabajador, simplemente era una vocación, como las mujeres de la Cruz Roja. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es que fuese así, pero había todo un estereotipo social que te presentaba al docente o a la maestra, como alguien que era una persona abnegada, asexuada totalmente, ¿sí? Sin idea política. ¿Sabés qué me hiciste acordar ahora? El SUTEBA tiene, bueno, tuvo en esos momentos, en estos momentos de inicio de lucha tan peleada, un grupo de teatro, que ahora viene a cuento esto, un grupo de teatro formado por maestros, ¿no? Donde mostrábamos, riéndonos un poco y por otros momentos no, cuál era la realidad de las escuelas, ¿no? Teniendo en cuenta las condiciones laborales, nuestra situación en cuanto a salario. Y hace muy poquito, el mes pasado, hicimos una presentación a nivel nación, digamos, para los futuros docentes, en los programas de formación docente. Y fue terrible el impacto que dio, porque veíamos situaciones que ya eran muy viejas y alejadas a la realidad de hoy, pero vimos otras que están muy actuales. Y la gente las ¿Qué reconoció. tema? La gente las reconoció. No Eso solo se que las llama reconoció, eso se sino llama que- catarsis. Alguna que Claro. En el teatro griego se llama catarsis. Sí, por ejemplo, en esto que vos decís, ¿no? Del apostolado y eso, el maestro en una clase, ustedes se deben acordar de haberlo visto, el maestro en una clase mostrándole a los alumnos el dibujo de una mamá, ¿no? Entonces dice, bueno, dibujen a la mamá. Diferentes niños. El niño que dibuja tal cual como le dijo el maestro, con el moñito y todo como estaba, y la nena que no pudo dibujar a esa mamá, porque se alejaba muchísimo a la imagen que ella tiene de su mamá, ¿no? Y bueno, el maestro enojado, cómo no va a ser esta mamá que yo estuve toda la noche, así dice el maestro, estuve toda la noche dibujando esta mamá y vos me venís a hacer esta mamá, ¿no? Esto que uno ve muy alejado,
Sí, también la idea de que la ¿no? maestra es la segunda madre. Bueno, yo creo que la red de contención de esas situaciones es el SUTEBA muchas veces, es el Seguro. sindicato, Seguro. nuestra propia organización de compañeros, donde uno puede venir, encontrarse Seguro. con el otro y decir, che, me pasa esto, hoy no Claro. pude hacer tal cosa, me va mal con los pibes por tales cuestiones. Realmente eso ha sido muy bueno para ir cambiando la cabeza, ¿no? Y ver la escuela de otra manera. Resignificar la práctica. Así que bueno, quiere decir que al SUTEBA le queda mucho trabajo por delante Por y aunque supuesto. festejemos los Hay años que muchos jóvenes tenemos, para sostener esto todavía. seguiremos. Hay así muchos que- jóvenes para seguir construyendo de lo colectivo. Así que bueno, creo que con esto está el feliz cumpleaños. A mí me gustaría lo que te conté hoy de Sí, esta dale. señora jubilada. Hablando, estaba en el pasillo, ¿no? Viendo las carteleras y viendo qué cosas podían interesarnos a los distintos compañeros. Una señora mayor, una docente divina, chiquitita, y que ella se puso a ver la foto que está al costado, ¿viste? Que está Marta Sánchez, que están... La marcha blanca. La marcha blanca, blanca, sí, sí, sí. del Dice, 88. chiquita así, decía, pensar que yo estuve ahí, dice, ¿viste? Muy divina, le digo, sí, dice, yo me acuerdo cuando veníamos acá, dice que yo era de Hurlingham, dice, ahora se fue cambiando las escuelas, dice, y venía con mis docentes que no había participación política, dice, yo las traía de la mano, dice. Y a mí me cargaban porque yo las traía todas a participar, dice, a que tuvieran esta movilización política, entender que había que salir adelante, ¿no? Y que traíamos nuestros hijos, imagínate, mis hijos tienen 36 años, decía. Y eran todos chiquitos, dice, que se ponían a jugar entre ellos y se llevaban bien, y que había, ¿cómo que te decía yo la secretaria que era en ese momento? Cecilia Martínez. Cecilia Martínez le ponía, ¿no? Como se sentaban todos en el piso y les ponía a dar clase. El por qué tenían que entender que era un sindicato, qué diferencia, qué había en esa participación, ¿no? Mira, y lo impresionante de que esta mujer chiquitita, vos decís, wow, ¿no? Formó parte y hoy está contenta de estar acá, y decía que a ella le pasaba lo mismo que vos decís, el que haya gente joven, que siga este sindicato. No, a mí me encantó esa mujer, no pude saber cómo era el nombre porque venía a ver a Marta, pero quedé en averiguar qué era porque me encantó ella, ¿no? Como tan chiquitita a contar esto de lo que es el sindicato y lo que ya con sus hijos formaban parte de todo esto, ¿no? Cada vez más grande. Así que bueno está entonces el recuerdo de la fundación de SUTEBA y seguiremos adelante. Otra de las fechas que queríamos recordar es todo lo que se estuvo haciendo en estos últimos días sobre Julio Cortázar. Ya que está Cristian, lo vamos a exprimir un poco. Contanos, Cristian. Bueno, Cortázar es uno de los escritores emblemáticos, porque Cortázar pertenece a dos generaciones. Porque por edad pertenece a la generación de los años 50, la generación de David Viñas, de Juan José Manauta, de Rodolfo Walsh, ¿sí? Son tipos que en el año 55 tenían 30 y pico de años. Pero su literatura pegó mucho en los años 60. Básicamente cuando él abraza la causa de la Revolución Cubana. Cortázar es uno de los tipos que... Hay tres definiciones de Cortázar que él dice acerca de la literatura. Él dice, el cuento es al cine lo que la fotografía... Perdón, el cuento es a la novela lo que la fotografía es al cine. Por eso su mayor logro fue como cuentista. La otra era, yo me siento libre cuando pago todos mis impuestos. Y la tercera era que él decía que un escritor, cualquiera sea su estilo, debe pelear siempre contra sus propios demonios. Obviamente Cortázar pertenece a esa generación de escritores que los jóvenes lo han tomado en una época como un tótem, ¿no? Un faro, un ejemplo, un modelo a seguir. Y él tuvo que, sus mejores libros, yo pienso en Todos los Fuegos del Fuego, por ejemplo, o en Bestiario, fueron de la mano de libros como Operación Masacre, por ejemplo. O sea, Cortázar y Walsh compartieron la misma escena política. Lo que pasa es que Cortázar en Francia y Walsh en Argentina. Además que Walsh a principios de los años 60 estuvo en Cuba y Cortázar no fue a Cuba hasta el año 62, 63. Digamos, pienso en Walsh y pienso en Cortázar como dos tipos distintos, como dos modelos distintos, ¿no? La gran
el gran, me parece, elemento a destacar de Cortázar es la literatura fantástica. ¿Cómo la definimos? Bueno, literatura fantástica es esa literatura que te presenta un orden natural en donde de pronto irrumpe un elemento sobrenatural, que te sorprende. Y en Cortázar hay miles de cuentos en los cuales uno puede decir, bueno, ¿qué está pasando? Pero su gran obra fue una novela, Rayuela, porque él pertenece a la generación del boom de los años 60 en el que participaban García Márquez, Vargas Llosa, ¿sí? Carlos Fuentes y él, ¿no? Digamos que el boom de la literatura latinoamericana le dio paso al éxito comercial a tipos como Rulfo, Borges, Donoso, Felisberto Hernández, un montón de escritores, Onetti, tipos que hasta ese momento eran una especie de comarca donde sus libros quedaban ahí. Con el boom de la literatura latinoamericana, gracias a la Revolución Cubana, bueno, como que Europa y Estados Unidos por primera vez miraron a la literatura latinoamericana con otros ojos. Y Cortázar tuvo mucho que ver con eso. Cortázar había nacido en ¿Galeano entra en todo esto? Galeano entra desde otro punto de vista. Galeano es más bien de los 70. Ah, está bien. Porque Galeano en el año 70 está como director de la revista Crisis, Sí. la de Teo Bogelius. Cortázar nace en 1914 en Bruselas, en Auxerre, porque el padre era un agregado comercial de la Embajada Argentina en Bélgica. Y de chiquito se va a vivir a Banfield, ¿sí? Digamos que la vida de él estuvo marcada por su hermana y por su madre. El padre los abandonó cuando era muy chiquito y bueno. Y en el año tuvo una relación contradictoria con Argentina. Con Argentina, toda la vida. De hecho, con el peronismo fue Con el bastante... peronismo, sobre todo. Fue, a ver, era un gorila hecho y derecho. Por eso se fue a Francia. Ah, No se bancaba los bombos. exacto, él decía que había un dicho que él nunca, él alguna vez los desmintió, pero me parece que el dicho era lo siguiente: me voy de la Argentina porque los bombos no me permiten escuchar a Bela Bartok. Entonces, claro. Sin embargo, en los años 70, cuando él viene en el año 70 a la Asunción de Allende. Mirá. Está en el año 70 en la Asunción de Allende y en el 73 está en Argentina para la Asunción de Campos. Y se da cuenta. Bueno, pero en el medio pasó la Revolución Cubana. Claro. En el medio está eso. Justamente. Y él Claro. sostenía que con el peronismo, bueno, si el peronismo, si la gente abraza la causa del peronismo, por algo será. Por Tuvo más un antes y bombo un que haya, después. Exacto. bueno, Tuvo un Había antes y un que- después. Él estuvo casado con una editora, Aurora Bernardes, que había sido la mujer de Onetti, de Juan Carlos Onetti. y después con otra que es la más Con otra, recordada. Ugne Carvelis. Y la última fue Carol Dunlop, que muere, él muere un año después que ella, ¿no? Cortázar es, digamos, si yo tuviera que nombrar 3 o 4 libros de ellos, diría Todos los fuegos del fuego. Pará, ¿me permitís si me tomo el Sí. atrevimiento de leer algo de Claro, Cortázar? dale. Y después Dale. hacemos la crítica. Esta poesía se llama La Cruz del Sur, Sí, La Cruz del Sur. muy conocida. Extraño la Cruz del Sur, cuando la sed me hace alzar la cabeza para beber tu vino negro, medianoche. Y extraño las esquinas con almacenes dormilones, donde el perfume de la yerba tiembla en la piel del aire. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad, comprender que eso está siempre allá, como un bolsillo donde a cada rato la mano busca una moneda, el peine, llaves, la mano infatigable de una oscura memoria que recuenta sus muertos. La Cruz del Sur, el mate amargo y las voces de amigos, usándose con otros. Me duele un tiempo amargo, lleno de perros y desgracia, la agazapada convicción de que volver es vano. Comprender que un mar es más que un mar, que la muerte se viste de distancia para llegar de a poco, lenta, interminable, como una melodía que se resuelve al fin en humo de silencio. Extraño ese callejón que se perdía en el campo y el cielo, con sauces y caballos y algo como un sueño, y me duelen los nombres de cada cosa que hoy me falta, como me duele estar tan lejos de tus caricias y de tus labios. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad. Es un poema que él escribe cuando él ya definitivamente se vuelve un exiliado. Cortázar no se fue, no se exilió. Se fue de la Argentina con una beca de la UNESCO. Dice, un mar es más que un mar. Exacto. Sí. Hasta que finalmente la AAA lo amenaza. Ujú. ¿Sí? Entonces, ya en el 73 ella se consideraba un exiliado. Es muy interesante un reportaje que le hacen a Cortázar 10 días antes de la asunción de Alfonsín. Se le hace Martín Caparrós. ¿Quién lo hubiera dicho? La hace en Radio Belgrano.
es un extraordinario reportaje que le hacen, Sí. paralelo a uno que le hace Osvaldo Soriano a Cortázar en la revista Humor. Estamos hablando del año 83, Sí, sí, sí. donde él, bueno, cuenta todo esto, que él nunca se había considerado un exiliado hasta que la AAA No menos No, ahora. no. amenaza de muerte. Siempre se consideró antiperonista, pero en los últimos años él estaba reviviendo esa situación. Una de las cosas que él hizo fue donar sus regalías a la revolución nicaragüense. ¿Sí? De hecho, el cuento Apocalipsis en Solentiname, que está en alguien que anda por ahí, cuenta su historia con la revolución nicaragüense. ¿Sí? Ya estaba enfermo, mal, ¿no? De leucemia. Sin embargo, el tipo iba y venía todo el tiempo por Nicaragua. Y una de las grandes críticas que se le hace a Cortázar es, bueno, pero si se preocupó tanto por Cuba y por Nicaragua, ¿qué pasó durante la dictadura argentina? Y él sostenía que la dictadura argentina no era otra cosa ni más ni menos que una dictadura que estaba sostenida de los grandes digamos, focos de poder, mientras que en Nicaragua y en Cuba el pueblo se había alzado en armas. Esa era la diferencia. Claro. Como contaba Osvaldo Soriano, junto con Osvaldo Bayer, los dos, Cortázar sostenía que había que pelear por los derechos humanos fuera del país, hacer la denuncia, pero que él sostenía que la dictadura argentina era una dictadura muy complicada, que había mucha complicidad civil. De hecho, estaba muy bien informado. No había mucho que poner enfrente de la Exacto. dictadura. Exacto. Y que los movimientos armados eran algo disperso, algo que estaban totalmente atomizado. Sí, ¿no? ya en ese momento sí, claramente. Entonces no podían socavar la base de ninguna dictadura. Dos cuentos que hablan sobre el tema. Uno es Reunión, que está en el volumen de novelas, del volumen de cuentos Todos los fuegos al fuego, Reunión, donde el que narra es el Che Guevara. Y el otro cuento es La noche de mantequilla, que es una historia que ocurre durante la pelea entre Monzón y Mantequilla Nápoles. Monzón pelea contra la Mantequilla Nápoles en el año 76 y Alain Delon es el que produce la pelea en una carpa gigantesca en París. Ah, mira. Y bueno, él fue a esa pelea y a raíz de esa pelea le escribe La noche de mantequilla, ¿no? Donde hay una historia ahí medio entre policial, de exiliado, de informe, de servicios secretos, sí. Su último gran libro fue Deshoras, ¿sí? Y en Deshoras él escribe otro gran cuento, se llama Diario para un cuento, en donde él le rinde homenaje a otro gran escritor de su generación, que es Adolfo Bioy Casares. Su gran espejo no fue Borges, sino que fue Bioy Casares. Ahí es donde él definitivamente dice, bueno, mi gran inspirador fue Bioy Casares. Adolfo, estamos hablando de un dandy, ¿no? Bioy Casares es el dandy. Sí. Miren en quién se viene a inspirar, ¿no? Bueno, como para cerrar, me parece que lo que uno debería entender es que estos 30 años de la muerte de Cortázar deberían insistir en que Cortázar fue más que un escritor, fue un artista, porque el tipo además sabía de jazz, de tango, de pintura, de historieta. De hecho escribió una historieta, Fantomas contra los fantasmas multinacionales, contra los buitres, o sea, se llama Fantomas, Sí. como anticipando el tema de los fondos buitres contra las multinacionales. Y vos pensás, Cristian, que a veces nosotros decimos, tenemos esta realidad latinoamericana gracias a que se ha podido sostener dignamente con tan heroicamente esa revolución cubana. Sí. Y pensás que la cultura que tenemos en Argentina tiene que ver también con haber tenido un Cortázar como el que tuvimos. Sí, totalmente. A ver, Cortázar no vino de la nada. Como no vino de nada Borges, ni Walsh, ni ningún otro, ni Rosenmacher, ni... Lo que pasa que, como decía Goethe, un escritor de su época es un escritor de todas las épocas. Cortázar escribió en el 51 Bestiario, se fue a París y en los años 60 escribió la bestialidad de libros que escribió. O sea, no fue un tipo que nunca se quedó quieto, fue un tipo que tuvo siempre vigencia, sino se llamó a silencio. Entonces es un escritor que los argentinos, al menos los escritores, al menos la literatura argentina, le debe mucho, como a tantos otros. Bueno, bárbaro. Saludamos a Mario Pérez que recién llega. ¿Cómo estás, Mario? Buenas a todos. ¿Qué Y, tal? Perdón por llegar tarde. y cerramos este primer bloque, creo que hasta acá estamos. Nos reencontramos en el próximo, no sé si hay algo más que agregar. No, está perfecto. Bueno.
From a county Mayo town came a man of great renown. As a sailor and a soldier was none bolder. He went to America at an early age, they say, as a cabin boy to sail the wide world over. Then adventure took him south to the De La Plata mouth. San Martin was on the route in Argentina. So 3 whaling ships he bought, and Brazil and Spain he fought, and freedom then he sought for Argentina. Now Admiral William Brown, you're a man of courage shown, and in battles fought, the odds were all against you. But your Irish heart was strong, and in memory still lives on, and in Ireland there are some that don't forget you. On St. Patrick's Day it's told, you had many victories bold. You defeated all invaders, thugs and bullies. Then through the pampas roamed, and you found a happy home, Las Islas Malvinas, Argentina. We had heard of Irish hands in a noble gallant band that helped to free the land called Argentina. We had heard with great acclaim the Patricio's name and fame when in 1806 the British came for slaughter. And to this very day in the Argentine they say the English ran away from Buenos Aires to the islands further down, and they took them for the crown, Las Islas Malvinas, Argentina. We remember William Brown and his land of great renown. The invader robbed the islands from your country, when in 1833, whereby pirates forced to flee, and in Ireland sure we know the story fully. And the people that went to the Argentine when you to escape the English laws and wars and famine. They have proved a loyal crew, just like all the Irish do. Las Islas Malvinas, Argentina. The old colonial days and the cruel English ways, with her thunder plunder we will teach the natives. For the Brits are going to war, just like Whitelock did before, with her ships and guns and drums and flags and banners. In the Empire days of old, when they murdered for the gold and paraded it around the streets of London. Oh, no human rights were given to the natives dead or living. Las Islas Malvinas, Argentina. In the Argentine he died, Father Fahy by his side. 57 was the year his country mourned him. A hero of the nation, he's remembered with elation throughout the world where freedom still abounds. And the Southern Cross, take note, where bold Willie Bulfin wrote, the Irish still support you, Argentina. With the empire tumbling down, let no paddies back the crown. Las Islas Malvinas, Argentina. With the empire tumbling down, let no paddies back the crown. Las Islas Malvinas, Argentina. Bueno, estamos en su tema Morón, seguimos, este es el segundo bloque, hicimos una pausa muy cortita porque estamos con muchas ganas de estar ahí arriba de la moto. ¿Cómo estás, Mario? Bien, mejorando las cosas y poniéndome al día. Adelanté algo de la agenda de este programa por mensaje de texto, así que sé que te llegó. Y bueno, algunas de las cosas que tenemos pendientes. El 17 de septiembre en Suteba de Morón va a haber una capacitación en 2 turnos para secretarios y delegados de escuela,
por todos estos problemas de no cobro de Contralor. docentes, de problemas que hay para que cada uno cobre las horas que trabaja, SUTEBA invitó a la secretaria de Asuntos Docentes de Morón, profesora Marcela Bá, para que haga una capacitación, entre comillas, una charla abierta sobre el tema de cómo se confeccionan los contralores, qué problemas pueden surgir, algunas dudas. Bueno, pensamos en abrir este espacio desde SUTEBA a las 8:30 y a las 13, hay que anotarse, que se el sindicato. Dicho sea de paso, hay mucha gente anotada, Hay mucha la verdad gente que anotada. Porque hay fue muy mucha, importante. mucha necesidad de conocer a fondo este tipo de así muchísima gente anotada. de información. Así que bueno, quedan todos anoticiados de esto. Y además yo les quería comentar una noticia que salió en estos días, el tema del satélite argentino que se lanzó hace poco. Sí. Realmente una cosa sorprendente, maravillosa, y que Es nuestro. circuló poco por los medios, los grandes medios hegemónicos, digamos, de ¿Y posición. por qué si no hay gente en pelotas? ¿Por qué tendría que circular? Claro, yo lo que digo es no alquilarle un satélite a los yanquis para poder Pero claro, establecer comunicaciones. Si apareciera Tineri con minas en pelotas al lado del satélite, saldría. Esto es así, loco. Podríamos haber atado alguna mina al satélite. Sí, sí, Claro. particularmente ¿viste? A las Y era Cipolitaki y noticia. toda esa gente, ¿viste? Para que se la lleve una buena vez el satélite y no la traiga más, ¿viste? Hay un científico que trabaja, argentino, que se llama San Martín, que, bueno, esto es muy común, ¿no? En la NASA hay muchos de muchas nacionalidades, Sí. y hace poquito fue noticia, hace menos de un año, fue el encargado de aterrizar un robot, una nave espacial en Marte. Sí, un robot. Que fue el Aterrizó San Martín. San Sí, Martín llegó a aterrizó Marte. San Martín. Por eso. Y de este último que vos decías, por lo que he leído, que bueno, que hablaban que más del casi, por lo menos el 70% de la producción del satélite es nacional. O sea, eso es un dato interesante. Claro, sí. Y que bueno, lo que falta es esto, ¿no? Que el próximo paso, los siguientes pasos, es generar un lugar para poder ya despegar los cohetes de los satélites de transmisión de información y comunicaciones desde el territorio nacional. ¿Cuántos países son los que pueden tener sus propios satélites? 8. Es un Hay gente entre los 8 Ah, países sí. que pueden tener sus propios satélites. Es increíble. Y hace años que venimos trabajando en conjunto en carrera espacial con Brasil, Con Brasil. en conjunto con Brasil. Interesante datos. Está bueno decirlo, digamos. Sí, Mario, no. vos Sí, querés lo que a leer. mí me conmueve es que justamente un argentino que estaba trabajando en la NASA, un verdadero científico, porque no le importa la plata, es decir, le importa que le den los materiales para investigar, y volvió justamente por eso, para trabajar en su patria. Es decir, allí le daban todos los materiales, acá también le dan todos los materiales. Lo que falta fabricar es la materia prima, que ya en eso hay varios laboratorios que lo están ensayando para hacer exactamente igual como son los norteamericanos. Ahí está. Y otro que volvió también para desarrollar acá sus tareas, que en este último tiempo y recibió un premio, un reconocimiento, Adrián Paenza, ¿no? Profesor también. Que hace años que viene pedaleando. ¿eh? La Academia Internacional de Matemáticas le dio Un reconocimiento. lo eligieron unanimidad, digamos, fue una votación, y es un premio que se da cada 4 años. Y interesante, la verdad que Decidieron dárselo a Paenza por el trabajo que viene haciendo de divulgación científica y de Sí. acercar la matemática a toda. Hacia, bueno, y en uno de general. los argumentos que leí, porque cuando le dan el premio, decía que justamente el premio era por esto, ¿no? De la divulgación y de cómo transformó el pensamiento de la matemática en la Argentina, en toda su obra pedagógica. Habla de Paenza, ¿no? Y ¿Qué llegada tiene las Hay una escuelas? anécdota, Sí. hay una anécdota. En la época 2003 fue. En los primeros años, de los primeros meses del 2003. sí, En la Universidad de La Plata se hizo un examen, donde de 500 reprobaron 500. sí. Entonces, recuerden, 2003, todavía no estaba Néstor Kirchner. Estaba Dualde. Y Felipe Solán, provincia de Buenos Aires. Y en Nación, creo que estaba Tedesco. O Porto. Entonces le preguntan... Mariela. Le preguntan en Radio Mitre, creo, o en Radio Continental, le preguntan a Paenza, bueno, ¿qué opinaba sobre el examen? Y atrás de la pregunta, la opinión del periodista era, bueno, porque usted ve que el nivel argentino es una porquería, que Claro. los docentes, que... Y lo único que contestó Paenza dijo, si de 500 personas
aspirantes a universitarios. 500 reprueban. El problema no lo tienen los chicos, sino la evaluación. Y ahí se terminó el reportaje. Porque vos, es como cuando un docente tiene 30 pibes y 28 van a examen. Claro. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, papá? Sí, sí. ¿Sí? Es como cuando vos no te hablas con tu hermana, ni con tu tío, con tu madre, con tu abuela, con Bueno, tu padre, con problemas la amiga, con el vecino, Claro, con el verdulero, con el claro. carnicero. Bueno, el problema lo tenés vos, papá. Claro. Bueno, esto es lo mismo. Y Paenza dijo, el problema no lo tienen los alumnos, sino la evaluación. Claro. Y se terminó y no mal. Y la evaluación como un punto más de toda la educación, ¿no? Bueno, pero eso no solamente no termina ahí. Porque lo que agregaron es que lo que no sirve es el docente. La pregunta en ese momento era una pregunta bastante torcida, donde se ponía en duda las capacidades de los docentes que estamos en la escuela secundaria, en la escuela primaria, en jardín infante, en lo que fuese. Sí, sí. No preparamos a los chicos para la universidad, cuando además veníamos de una catástrofe educativa que en el 2003 todavía no estaba resuelta. Sí, sí, un absoluto cataclismo. Estábamos Hasta en que el no se medio de la derogó nada en el 2003. Hasta que no se derogó esa Claro, ley neoliberal, la ley exacto. federal. Entonces, ¿cómo pretendías vos tener buenos universitarios si vos tenías gente que con suerte terminaba la escuela? Entonces, Noveno grado en primaria. No, Unas era un desastre. cosas, Locura. y Paenza no se subió a ese caballo. Dijo, el problema está en la evaluación. Sí, sí. Así que bueno, y hablando de las escuelas y del noveno grado en primaria que ya no está, nos visitan compañeros y compañeras Cristina y ¿cómo es tu nombre? Marcelo. Marcelo. Vos, Cristina, sos docente de la primaria 12, Vicedirectora. vicedirectora de la escuela primaria 12 Almirante Brown. Así que bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la escuela, pero antes de eso vamos a comentar un poco quién fue el almirante Guillermo Brown. Los profes de historia acá van a desarrollar. Yo iba a decir que Opinamos yo iba a mutuamente. decir que era un equipo que se fue a la vez, pero... No. Qué golpe bajo. Otra que demora. No, digo, siempre cuando uno habla de estos temas, ¿no? Digo, porque está bueno, yo siempre digo, trato de explicarlo como cuando uno está dando clase o enganchar a los pibes, ¿no? Decir, pero ustedes conocen ¿le suena el nombre Brown? Y te dice Sí. justamente esto, ¿no? Te sale Hay un club de automáticamente. fútbol, Sí. tenés la calle de Morón, la calle de la Claro. principal de Morón. Almirante Hay Brown. municipios, hay un partido, ¿no? Un partido Almirante Brown. Bueno, entonces uno empieza a rastrear, digamos, qué fue. ¿Quién fue ese Bueno, personaje? una cosa, digo, vos decís coincidencia de la historia que vos decís no entendés por qué sucede esta cosa. Bueno, él, irlandés, Sí. ¿sí? Él siempre definió como irlandés. Sí. Alguna vez lo presionaron por su condición de británico, cuando por orden de Rosas, el gobernador de Buenos Aires, le pide que vaya a bloquear el puerto de Montevideo, Sí. y va Brown a bloquearlo, un bloqueo muy efectivo, Que pero fue viene, el 17 de mayo fue. viene toda la presión británica y 17 de mayo de 1814. y le piden por favor que por su condición de británico levante el bloqueo, si no lo iban a cañonear. Pero bueno, ¿qué sabemos de él? Que nació bueno en Irlanda, ¿no? En lo que se podríamos decir como una provincia de Foxford, y el condado, ¿cómo se llamó el condado que él nació? O sea, el condado es el equivalente a un municipio, el Maestro. condado de Mayo. Nació en Irlanda, hay un condado que se llama Mayo. Mirá vos. Sí, y bueno, muy tempranamente él... El mayo irlandés. Sí, es una cosa... ¿Será por eso que era tan entusiasta de la Revolución de Mayo? Sí, Él estaba acá, Claro. él está el año anterior, ya estaba en En Buenos Aires, 1809 viene a Buenos Aires. viene en a ese hacer, momento. Sí. compra unos balleneros y se pone a hacer un negocio comercial entre Buenos Aires y Montevideo, entre los dos puertos. Venía a hacer guita, ¿no? Él había, creo que con familia estuvo en Estados Unidos y después queda muy a la edad de 10 u 11 años ya empieza Sí. a tener una vida de marinero, ¿no? Digamos, en alta mar. Sí, que es, está en un barco inglés y es Sí. tomado por Francia y por eso llega a Francia, como la Y bueno, relación por eso con y esto es lo que llama la atención, ¿no? Porque en su condición de irlandés él se naturaliza. Él Argentina. abraza la nacionalidad Sí, argentina, sí. o las Provincias Unidas, vamos a decir, Provincia de la Provincia Unida de Río de la Plata. Hay una, perdóname que te interrumpa en esto. No, por favor. Porque él dice que era anarquista aparentemente, porque él dice, mi tierra es la que me da de comer. Y por eso se nacionaliza Argentina. Es increíble. Es Pero increíble. mira que el anarquismo recién va a surgir a fines del siglo 1900. 1870 y Era un pico. precursor. Pero Sí. él es el fundador de la Armada. Claro, a esto quería Claro. llegar, ¿no? A esto quería llegar. Se lo toma como el fundador de la Armada Nacional. Sí. Y bueno, y se lo recuerda por
por la intervención de la isla Martín García, frenando a los españoles que venían de Montevideo. Una gran victoria para Sí. ese momento. Y en la guerra Sí. contra el Brasil. Y en La la guerra guerra de Brasil, contra bueno, creo Brasil. que ahí exactamente como dice acá el profe, la guerra con el Brasil, la batalla naval de los Pozos y Juncal son las que más se recuerda. En el museo. Sí. Y que él, bajo su supervisión, estaba Hipólito Buchard, que Buchardo, ¿no? Uno dice. El amigo Buchard, Sí. ya hablamos de él, sí. No, sí. porque esto es para destacar también lo de. Conquistó California. Claro. Sí. Pero, Monterrey. pero era más corsario que otra cosa, Buchard, digamos. Él estaba en merced del capital. Eso lo hablaremos en otro Un capítulo. lanata cualquiera. Robaba para la corona. digamos. Lo hablaremos en otro momento. En otro... Pero digo, esto no llama la atención, ¿no? Un irlandés, ¿no? Que abraza este territorio, lo atraviesa la Revolución de Mayo y recordarlo, ¿no? De esta manera. Y bueno, y fallece en Buenos Aires. Bueno, hay mucho más para contar, pero eso sería un poquito para decirle a nuestros alumnos, a quienes están escuchando, quién fue el almirante. No, Brown. Pero yo asentaría en una cosa, que es fundador de la Armada Argentina. Sí, Sí. eso sí, claro. Sin embargo, quería una armada independiente, libre de toda política, para la defensa de la patria. Tal es así que en 2 oportunidades se retira, terminadas las batallas, se retira, quiere hacer su vidita. Lo llama nuevamente el gobierno ante inminentes peligros, vuelve a los Sí, sí, combates. sí. Y no duda, Sí. sí, es verdad. Y no duda, y cuando termina, cuando está, digamos, porque él lo dice abiertamente, no puedo vivir en un estado donde los mismos conciudadanos se están peleando entre sí. Es decir, Él habla de la guerra civil, claro. Claro. Unitarios y federales. unitarios muchos- y federales. pero Entonces, muchos no quería tuvieron ese participar en pensamiento. nada. O sea, ¿qué diferencia a la armada que tenemos nosotros, la que conocemos del almirante Macera, a lo que fue en su principio? Claro, pero No, estamos el hablando... criminal Macera. Es como comparar la vidriera con San Martín. Claro, como un Y bajo, sexo. bajo sus órdenes Con Jorge estuvo, Newbery con la Tomás voz. Espora, que Tomás también- Espora, exactamente. Estuvo Rosales, Sí. interesante. toda Sí. una eminencia. Y bueno, cuando se encuentra con un lord inglés que lo viene a visitar, pues ya digamos prácticamente en su lecho de muerte, le dice qué injusto que son los gobiernos, porque cómo lo han tratado a usted, que lo habían dejado de costado solamente. Y dice, a mí ni la fama ni el dinero me interesa, porque cuando uno va, lo único que quiere es tener un libre aposento de un metro de tierra. No, no, sí, sí, Es decir, es era- una cosa, sí, Era impresionante, cosa ¿no? fuera de el concepto que tenemos de los militares y cómo eran en su oportunidad algunos militares. No, tiene que ver, todo se relaciona con el contexto histórico que él tiene. No solo él no quiere favorecer el tema, no le va esto de que haya la lucha civil. No, para San nada. Martín también la tiene y por eso él toma la decisión de irse. Por una cuestión que ellos tienen otro pensamiento de la libertad, de... Igual William Brown muere acá en Buenos Aires. Exactamente, ¿eh? Ah. sí, sí. Y- Pero te digo, sí. esto es lo que marcaba Mario de que Esto de distanciarse. de distanciarse sí, de la guerra civil, ¿sí? Y quería decir otra cosita. Ah, que iba a decir algo. A ver, No, profe, no, dele. digamos, estamos hablando, claro, de épocas distintas y de una etapa fundacional Claro. donde Claro. había un sentido de respeto hacia la patria y una vocación de servicio que Exacto. después con el tiempo se fue perdiendo. Exactamente. Los que fueron los comienzos del siglo XIX, perdón, ¿puedo apoyar? Sí. Los comienzos del siglo XIX, ya sea la figura de Belgrano en primer lugar, que está desde las invasiones inglesas peleando sin ser militar, San Martín, que viene a fortalecer la causa de la independencia y a empujarla, si no hubiésemos quedado con Rivadavia ofreciendo un protectorado, Alvear quería el protectorado Británico, también, claro, británico, sí, sí. verdad. A Rivadavia le vinieron reminiscencias de Fernando VII también. Digamos que estamos en una etapa fundacional en esa época en la que Belgrano, San Martín, Brown se suma a este proyecto también. Otros oportunistas como Buchard fue un oportunista, pero bueno, dentro de esa etapa fundacional había una lucha por intereses por la patria. Y después con el tiempo se van a ir mezclando intereses particulares con Exactamente. intereses nacionales. Hay una figura que es un punto eje del siglo XIX también, que es Rosas, defensor de la soberanía, pero defensor de la provincia de Buenos Aires, Claro. porque sus intereses estaban acá. Y a partir de esa década del 50, entre el 40 y el 50, ya se empieza a politizar las Fuerzas Armadas y bueno, ya el siglo XX es totalmente lo opuesto a lo que fue en un principio, ¿no? Por eso a veces hablar
de San Martín es recordar ideales que compartió él con Belgrano, y él también dijo algo parecido a Brown, pero San Martín dijo que la espada de él nunca se iba a desenvainar en una lucha entre hermanos. Exactamente. Por eso creo, por eso lo tomaba, ¿no? De cuando ahora hablamos de Brown y la participación que él tiene, el querer a nacionalizarse, como estábamos hablando de él, la lucha, ¿sí? Por defender a la patria donde él estaba, en lo que él sabía, porque Marina, nosotros no teníamos la experiencia, ¿sí? No teníamos lo naval como otros países de Europa. Tener una naval como la que nosotros tuvimos para esa época fue gracias a él, fue a Guillermo Brown, ¿sí? Y que pudo sostener en Montevideo, como dijeron los chicos acá, la defensa de ese territorio. Y creo que por eso habla de este pensamiento de la lucha, de la pelea por la patria. Por eso hablar de ese contexto es como siempre se marca en historia. Todo tiene un contexto histórico y todo tiene un porqué en ese momento. Yo quería hacer así. No, y digamos, lo defraudado que estuvo también Brown con la negociación que se hace después de la guerra contra el Brasil. La negociación que hace Manuel José García a pedido de Rivadavia. Se gana la guerra y se entrega el territorio. Primer caso en la historia mundial que un país gana una guerra y pierde el territorio en una negociación. Característica que tenemos Argentina. Sí, sí, y tiene nombre y apellido, Bernardino Rivadavia. Sí. Pero eso se lo cargan a Dorrego. Obviamente. Por eso lo cargan a Dorrego y lo usan como excusa para hacer el golpe de Estado. Claro. El que armó todo el proyecto fue Rivadavia. Sí, bueno, totalmente. Sí, una cosa, sí, yo después que es distinto uno piensa en lo que fue la parte, digamos, naval. Pensaba en Lord Cochrane. Que tuvo con nada que ver. Lord Cochrane fue un oportunista también. Sí. Se necesitó su flota en la campaña anfibia que se hacía desde Santiago, desde Valparaíso hacia el Perú, para la liberación del Perú en 1820. Se lo contratan San Martín y O'Higgins para llevar las tropas, porque bueno, por tierra no se podía ir, estaba el desierto de Atacama, hacia el interior tampoco se podía, se había cerrado el camino del norte con la batalla de Huaki, Sipe y Huaki. Aparte estaba todo lo que es el Alto Perú, la población aborigen apoyaba la causa realista, le desconfiaba más a los criollos que a los realistas, hay que ir a esa realidad también. Y bueno, había que ir por mar y lo contratan a Lord Cochrane, y en 2 ocasiones malversó fondos y se quedó con dinero que San Martín y O'Higgins por delegación habían entregado para el pago de la tropa, lo cual le generó un conflicto personal a San Martín con Cochrane. Tuvo que sacar plata de todos lados para poder pagar. Yo quería decir esto. Una pequeña anécdota de Brown. Es decir, era muy conocido por su valentía. Es decir, cómo arengaba a su tropa y llevaba adelante. Además estaba en el frente siempre. Contrariamente a todo lo que nosotros vemos, inclusive en las películas, que se manda de lejos y van soldados adelante. El buque insignia de la guerra con Brasil. Hércules. La fragata Hércules. La fragata Hércules la fue a tomar en un bote con 10 marineros con fusiles. Es una cosa de loco. No sé hasta dónde punto llega a ser una anécdota épica, pero dicen que fue algo real. Sí, no, yo quería, de sorpresa los querían. Es impresionante. No, era uno de los tributos que muy interesante, capaz que lo hayan escuchado. Lo vamos a subir como link, Pablo, te voy a encargar. En Estamos Uteba Morón en Facebook. Hay un link de un grupo musical irlandés, Wolfen Tones, que tiene es una canción de tributo a William Brown. El ritmo musical es bien típico folclore irlandés, muy lindo, es agradable, la letra es excepcional y aparece muchas veces mencionada las Islas Malvinas. O sea, se mezcla lo del tributo a Brown con las Islas Malvinas. Pero la letra es espectacular. Si te fuiste a luchar por Argentina contra estos británicos, muy linda. Lo vamos a subir el link para que lo escuchen los oyentes. Tiene que ver, yo creo, lo de que como tributo, ¿no? Él era irlandés, a esa distancia entre británicos. Hubo festejos en Dublín cuando se recuperan las islas, más allá del error histórico y humano que significó. Por el tema también de la relación de Irlanda con es lo que acabo de decir, exactamente, ¿no? Está bien. Bueno, era, no sé si ya está. Bueno, ya que estamos hablando de eso, un poco de actualidad. Este viernes 5 de septiembre, en Escocia hay un plebiscito, en Escocia, para ver si se separan o no del Reino Unido de Gran Bretaña. No sé qué cambiará en la realidad económica
Pero bueno, van a votar la ciudadanía Sí, va a escocesa. cambiar votar- muchísimo porque hay algunas cuestiones de intercambio con Inglaterra que no tienen impuesto y van a empezar a tener impuestos por el tema de la aduana. Ya que un poco tiene que ver con todo. Hay gente que está a favor de algunas cosas Sí. y bueno, yo lo escuché a Pedro Brigger hablando del tema, pero no me Sí. interioricé a fondo. No había para comentar. Pero eso. como para anécdota Estemos de todo atentos, quién estamos chicos. hablando, de Ese ese personaje. es y será el almirante Brown. Y nuestra nos escuela visi- lleva nuestra- ese nombre. Claro. nos visita la escuela Por eso que, también mencioné. que lleva el nombre de almirante Brown. ¿Y Los cómo chicos está? hacen investigaciones ahora. Ah, qué lindo. Nosotros Qué bueno. celebramos el 17 de mayo. Y bueno, en estos 2 últimos años invitamos a la Armada. La Armada viene a la escuela. Ah, qué lindo. Los chicos presentan trabajos, o sea, de acuerdo a los diferentes grados, ¿no? Hacemos como una exposición. Hoy tiene un museo muy lindo Y- de Guillermo Brown. Pero bueno, Acá, ellos claro. vienen y nos traen para los chicos chocolate caliente, o sea, en ese famoso El ritual retrato de la Brown época. es un hombre muy pintoresco. Sí, Es sí, pintoresco. Ahora, ¿vos viste el de Sí. anciano? No, No lo vi. no. Chicos, Es una foto real. esa. es divino, Ah, no. fantástica. Es un No es una foto, ¿cómo Hay un se daguerrotipo. llama? Ahí está, Eso. el antecesor a la fotografía. Nada que ver, es ese hombre. Ay, No la conozco. me lo tendrían que facilitar para la escuela. Podría porque- subirlo vos también, Paula, Sí, en tu lo pasamos. Una bueno, colección de fotos que sacó Clarín, esa colección de fotos que hicieron, antiguas, bueno, ahí está. Ah, qué lindo. Está muy paradito, buscar, viste, la típica, Bueno, muy viejito, pero Qué lindo. también con mucha presencia. Así que bueno, ¿cómo está la escuela 12? ¿Qué te puedo decir? Muy A linda. principio de año tuvieron un episodio de violencia en la Sí, escuela, sí. un afano que Pero hubo. hemos podido Ajá. recuperarnos. No recuperamos lo material. No fue solo la escuela O 12. sea que entraron un fin de No, semana. No, Entraron- la media porque como 8. Fue la forma media parte de una 8. unidad funcional. Sí. todas Claro, las sí, somos, escuelas cerca. somos como un mundito cultural. Sí, sí. Está el jardín, El está Centro de Investigaciones sí, el Educativas. Centro de Investigaciones La media Educativas, 8. la media 8 y La lo dos. que era la vieja, lo que estabas hablando vos antes, el viejo séptimo, octavo y noveno, Las 6. las 6. Y el jardín también, ¿no? Y el jardín, sí. Sí. Lo Como una material no manzana. lo hemos recuperado, Ujú. Pero lo humano está. lo humano está. Y Qué- estuvo qué ese mismo día que llegamos a la escuela y vimos todo destruido. O sea, lo humano estuvo. Sí, sí. Entre todos pudimos recomponer lo que se había roto y limpiar, porque sobre todo ¿Tiene cooperador el colegio? tiene una cooperadora muy buena. Bien, eso es escuela, importante. que trabaja para los pibes. Bueno, es importante. Eso es lo bueno. Sí. Sí. Trabaja por y para los pibes. Y bueno, hemos recuperado todo lo humano. Hemos podido seguir trabajando a pesar de todo. Tiene docentes. También muy buenos. Sí, docentes que se han arremangado para limpiar, auxiliares, papás, en fin, la comunidad educativa respondió. O sea, nos pusimos, sin quererlo, nos pusimos a prueba todos y nos dimos cuenta que estamos juntos. Y eso, bueno, Que eso es lo que vos rescatás, Claro. ¿no? De esa sí, situación. sí. Y con las otras instituciones. Y estamos siempre trabajando en conjunto. Los chicos que compartimos- ingresan de la primaria 12 van a la media 8. articulan con la 8, van directo. Con la 6 y con la 8, sí. Está bien. Sí, sí, con- Sí, Está sí, bien. sí, sí. Y los chicos de jardín, o sea, hacemos, nos encontramos para que los chicos del jardín conozcan la escuela primaria, les presentamos cómo es la escuela primaria, ellos después vienen a nuestra escuela, o sea, formamos todos parte del mismo. ¿Y de dónde son los chicos? Y hay muchos que vienen de lugares bastante lejanos de la escuela, muy pocos vienen de la zona. Lo tienen en 242 en la esquina. Y estamos Sí, cerca no sé de si la le pasa estación lo mismo también. que la media 8, que vienen muchos chicos Claro. de la zona de... Estamos muy cerca Para de la lo de estación de Matanza, Morón, sí. entonces muchos vienen con la línea de colectivos de los rojos, ¿cómo son? De Morón. El No, 216, no, No, la presa la 216. 216, la empresa presa 216, entonces tenemos muchos chicos que vienen de Libertad, de Merlo Sí. Gómez, muchos de Merlo Gómez. ¿Y qué problemáticas hay así en sí. común, digamos, con los pibes, con las familias, con las comunidades, con la... Y hay de todo un poco. Si llueve no vienen porque no pasa colectivo. ponele. Si llueven no vienen porque vienen de muy lejos. Ah. Entonces se dificulta mucho llegar a la escuela un día, como ayer por ejemplo. Ayer a la mañana hemos tenido creo que 20 nenes en todo el turno. Pero tenemos una asistencia muy interesante en la escuela. Vienen de lugares bastante alejados, pero vienen como eligiendo el lugar donde estar, entonces tenemos una asistencia bastante Claro, por el centro de casi Morón hay perfecta, escuelas primarias, y está la 12 Sí, sí, también. sí. que está- Sí. En la del mapa.
¿Hacen en el colegio, digo, como a veces suele pasar, yo no trabajo en primaria, por eso pregunto, exposiciones así Sí. al final del año, así? ¿Trabajan? No solo al final, durante el año. Durante el año. Hacemos siempre muestras, siempre. Si tenemos un acto, siempre hay alguna muestra por algún trabajo que haya hecho algún determinado grado. Participamos de otras muestras fuera de la escuela. Entonces todo lo que preparamos para esas muestras también lo mostramos primero en la nuestra, ¿no? Sí. Qué sé yo, como la expo sanmartiniana, también hay muestras belgranianas. A mí me gusta escuchar esto, la verdad que se tomen el día para recordar el nombre del colegio. Sí. Qué bueno que estaría extenderlo a todas las instituciones. Todas las O instituciones sea, que tienen los su chicos nombre. investigaron por qué se llama Almirante Brown. Pero parece, eso parece. Entonces empezaron a Pero que el colegio investigar se tome el espacio de generar ese espacio del 17 de mayo, Sí. ¿no? Y de recordar ese Sí, día. sí. Qué lindo que sería que Aparte todas con las los visitantes de instituciones la Armada que lo bueno, puedan hacer, ¿eh? que también ellos Sí, pueden no, ver. eso ya es un golazo, ¿eh? Como Sí. el que hicieron recordar. Aparte son los padrinos de la escuela. Bien. Pero le debe vienen tocar una a vez por todas año. las escuelas que se llaman Almirante Brown, ¿no? Que la Yo Armada creo que tenga sí. algún tipo de A mí me vínculo parece o que sí, padrinazo. ¿eh? A mí me parece que sí. Yo creo que sí. Y los chicos con toda la atención y el placer que les da ver a los visitantes en la escuela, ¿no? Que vienen con su uniforme, esto que les decía recién, que les preparan el chocolate caliente, les traen medias lunas, como se hacía antes en las escuelas, la fiesta, ¿no? Sí, Que iban toda la familia y siempre había algún chocolate caliente. ¿Qué tal la respuesta de los papás o de Bien, las mamás bien. ante un acto, una convocatoria Participan un montón. del docente, de la maestra? Participan un montón. Bien, La verdad esto que ayuda sí. un montón. El año pasado hicimos una prueba y este año también festejamos el 25 de mayo un día sábado. Quisimos probar a ver qué pasaba con esa convocatoria. Si no nos animamos a hacerlo el mismo 25 que cayó domingo. Sí, claro. Porque dijimos ya es apostar demasiado lejos, Sí, ¿no? sí, o sea, sí. vayamos a algo más concreto, Arranquemos de a digamos. poco. Claro, de a poquito a ver qué pasa. Y tuvimos una convocatoria excelente. El tema del Lindo. 25 de mayo ya lo venimos trabajando también en este programa, de que es una cosa que ha quedado, ¿no? Ha cambiado De la los sociedad últimos- argentina, Sí, digamos, sí, sí, después del sí, bicentenario. sí, sí, y todo. lo hemos Después, yo creo que sobre después del todo acá en bicentenario Sí, se le sí. ha podido dar Bien. una... Por ahí en el interior ya era una cosa, ¿no? De juntarse, No, en ¿no? Buenos Aires, digamos, el 25 de mayo es más una fecha porteña. En el Claro. interior se festeja más el 9 de julio. Claro, Claro, la verdad. claro. Tiene más significancia, Claro. sí. Más las Acá fiestas mismo patronales. nosotros en el al interior, ¿no? 25 de mayo le damos una relevancia que equiparada con el 9 de julio, cuando en realidad tiene que ser al revés, pero es una fiesta local, porteña. Claro. Se puede Bueno, la revolución fue acá. se le da Sí. más valor. Claro, bueno, Es nos verdad, salió bien buen esto y punto. pensamos hacerlo en futuros actos. Y Cristina, ya que estamos con vos hoy, que vos sos la que nos visita, digamos, y estuvimos hablando del tema de SUTEBA y lo que es el compañero afiliado a SUTEBA, digo, ¿cómo pensás vos que pasa algo con que la vicedirectora de la escuela sea afiliada a SUTEBA? Y a veces da ¿Cómo una influye cosita, eso? qué sé yo. ¿Sí? Y sí, y sí. No es lo mismo, ¿viste? Qué sé yo me acerco, yo soy una compañera, o sea, que estén en la vicedirección es... Pero digo, lo que le podés aportar, lo que le podés, digamos, Y bueno, brindar. fíjate que soy la delegada de la escuela, por ejemplo. Que no Ah, es muy, claro, no es muy común, no es lo digamos, común que lo el que se directivo, dice. claro, Es verdad, ¿eh? Que un directivo sea claro, delegado. que convoque una marcha No, y pero si tus que... compañeras te eligen como delegada Es por alguna razón. Sí, seguro. Y bueno, y hay una apertura diferente, eso es verdad. Se habla en los recreos de sindicalismo, se habla de política Está bien, en los recreos. está bien. O sea, es también como para dejar un poquito de lado el tema de el temor a hablar de política en la escuela, ¿no? Sí. O sea, es como que, bueno, a ver, si se habla desde la dirección, es como que se puede, ¿no? Y además Sí. de militar en SUTEBA, estás en el Instituto Sanmartiniano de la zona oeste, de acá Sí, de Morón. en el sería Instituto de- Sanmartiniano, en el Con Marcelo, Belgraniano, que está- estoy con Marcelo. Ajá, coméntenos un poco el tema de la muestra y lo que Bueno, vos querías. bárbaro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros formamos parte de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. ¿Que queda en donde específicamente para...? No tenemos un lugar fijo, nos Ah. reunimos el segundo sábado de cada mes en la UGC 1 de Morón, Bien, acá en la calle Crisólogo Larralde. bien. Después, bueno, es una asociación itinerante con muchas voluntades y los recursos, bueno, que ponemos los mismos miembros de la asociación. Tenemos una presidenta que es Estela Carbone, que es profesora también, que
Cristina forma parte también de la comisión, somos unas cuantas personas con una vocación de respeto a la patria, a los valores y teniendo como símbolo al general San Martín. Y acá, bueno, me traje un machete para explicarle qué es lo que hace nuestra asociación, ¿no? Bien. Visita escuelas, este año se visitó el Jardín 940 de Merlo, la EP13 de Ituzaingó, que se va a ir ahora en septiembre, la EP17 de Castelar, el Colegio Inmaculado Corazón de María de Castelar. Colegios privados también. Privados y También. públicos, no Bien, discriminamos. bien. Sí, no, No, para no, todos. está bueno aclararlo. Así es. Se entrega la distinción el Cóndor de los Andes, que en este caso le ha tocado la EP17 de Morón. Este año. Este año, sí. La EP17, por ejemplo, de Morón hizo el día del acto en conmemoración a San Martín, el 17 de agosto, una muestra, ellos solos, una muestra, específicamente la Escuela 17. Excelente. Con la convocatoria a los padres, a Qué las lindo. autoridades del distrito. Sí, con una muy buena convocatoria. Después también se le hace pedido de la distinción el Gallito de Morón al intendente Lucas Gui, que se le entregó a la EP17 también. Se entrega un cuadro de San Martín a toda institución que lo solicite, institución escolar, comisaría, centro de prevención comunitaria. Se entregó también en el CPC de Castelar, en el de Aedo también, se colaboró en la colocación de un marco que entregó una señora, la señora Miriam Echeverría de Morón Sur. También se participó en la jornada de educadores jornada sanmartiniana para educadores, que se hizo en el Colegio San José, el año pasado se hizo en La Matanza. Intercambio cultural con otras instituciones patrióticas de la región. Está también llevándose a cabo el concurso regional Padres de la Patria, que está destinado a escuelas secundarias, bachilleratos de adultos y todo tipo de escuelas de Morón, que es una propuesta de investigación sobre la vida de Belgrano y San Martín, con la presentación de monografías. En conjunto con la Asociación Belgraniana de Ituzaingó. Asociación Belgraniana de Ituzaingó, así es. Y la asociación presidente Mario Pasarín. Y también con la asociación sanmartiniana de Merlo. Participó de este programa, Mario. Sí, vino un día. Excelente. Bueno, se está preparando también la Expo Sanmartiniana Regional. Claro, pues todo esto que 2014. dijiste es lo que se hizo en este año, la verdad, Y impresionante. se va, Sí. y todos los años, Sanmartiniano La- se trabaja. claro, no, pero, Le falta cruzar los Andes y ahora viene lo de la y en muestra. cualquier momento lo hacemos. vamos a ver si se puede. Se está también Cruzar el planeando- océano para irse a Francia le queda. Y también también es complicado ahora, pero bueno. La Expo Sanmartiniana Regional 2014, que se va a realizar el 26 de septiembre en la Escuela Técnica 6 Chacabuco. Ahí acá en tenemos que Rivadavia. estar todos. Sí. Ahí sí. Ujú. Bueno, para Las los escuelas tres ya se están distritos de Morón. preparando para esa muestra, Para la porque muestra. la idea de esa muestra tiene que ver con no prepararse para la muestra, sino salir de la escuela con todo lo que se trabajó sobre San Martín, Bueno, ya el nombre de la mostrarlo. escuela dice, ¿no? La batalla de Chacabucho. La batalla de Chacabuco. Digamos, Claro, tiene claro, mucho que ver. claro. Sí, me imagino claro. fue casualidad la elección de la sede, ¿no? De la muestra. Justamente. Y sí, ¿Puedo hacer un comentario? sí. Que ustedes conocen, es muy lindo entrar al Chacabuco y ver la pintura que está cuando vos estás Sí, entrando y ingresando. Es preciosa. Muy linda, ¿eh? Es Estaría preciosa. bueno que, la verdad nunca pensé, yo trabajo ahí, pero voy 2 horitas. Hay que restaurar eso, porque es una pintura, es una obra de arte Tiene hermosa. muchísimos años. Sí. Bueno, también se amplió el Rincón Sanmartiniano, que funciona en la biblioteca de la Universidad de Morón. También se presentó el panel sanmartiniano en organizaciones que lo han solicitado. Tenemos banners que se presentan. Se han dado charlas también en el Rotary Club de Ituzaingó, en el Rotary de Castelar. Cada socio va con un tema de investigación. También se han hecho investigaciones sobre San Martín en la región y sobre la vida de 8 granaderos moronenses que participaron en la batalla de San Lorenzo y en las campañas libertadoras. Hubo 8 ciudadanos de acá de Morón que tenemos el nombre y apellido. De la época en la que Morón era más grande. Claro. Morón incluía Hurlingham y Ituzaingó, Ituzaingó. y había una parte de la ya tenemos Matanza 4. también. Claro. Y bueno, eran 8 granaderos que eran de acá, eran locales y participaron junto a San Martín. Qué hallazgo, ¿no? Sí, y estamos investigando ahora qué fue de la vida de ellos, si volvieron de las campañas, como ellos eran soldados, eran de graduación baja. En esa época se registraban los oficiales. Hay todo un seguimiento de la oficialidad
pero los soldados pasaban por tropa y muchas veces se pierde lo que habían hecho. Estamos tratando de rescatar. En el verano estuve en el Archivo General de la Nación, varios días fui revisando hasta actas de sanciones para ver si figuraban ellos, y no figuran como sancionados, así que habrán tenido portaban bien. una Una buena, intachable. Y bueno, Y quisiéramos descendientes, saber, ¿no? Digo que debe ser muy complicado, igual si tienen, Sí. si tienen descendientes. y si tienen descendientes, Sería y además ¿qué hicieron cuando volvieron? Sí, volvieron además, ¿no? después de la campaña de De la los campaña. Toda la campaña. Qué bárbaro. También, bueno, se han hecho acreditaciones de a ciudadanos ilustres de Morón, se le han entregado distinciones, se organizan eventos, efemérides. Se hizo también en el año 2010 un té patriótico en el que se invitó a descendientes de los próceres. Vinieron descendientes de Los chosnos. Pueyrredón, los chosnos, Los chosnos. de Sí, Pueyrredón, de Belgrano, French. Bueno, Son un Descendientes de movimiento. Pueyrredón. sí, Son, se son- llama son un movimiento. Fundadores de la Patria. Sí, sí. Hay una agrupación que se llama Fundadores de la Patria, que la dirige Mario Paso, que es Descendiente de descendiente Juan Qué José. que es fantástico, por Chosno, Dios. sobrino Chosno de Tiene una Paso. jabonería, tipo, tenés que ir a la noche. Claro, de Juan Claro. José Paso. Qué lindo. Y él es el fundador de la Asociación Sanmartiniana de Morón, un civil, la fundó en el año 1979. Es una fundación netamente civil, porque por el año que fue fundada hay gente que malinterpreta. Se funda en 1979 y ya creen todo que estamos Claro. corre, no es así. No, no. La funda un civil Ah, y fue siempre una institución abierta a todo el mundo. Participa gente de distintas orientaciones políticas, con una formación diferente, cada uno aportando lo propio desde su pintita, con la idea de construir. Tenemos, como en todo ámbito, muchas diferencias. Justamente. Bueno, y eso es lo interesante, ¿no? Y los creados, ¿no? Tenemos gente de claro. pública, gente privada, egresado de pública, egresado ¿de cuánta, privada, gente de más o izquierda. menos cuánta ¿Cómo gente- eso me todo sacaste? ¿Cuánta gente colabora en Me ese sacaste momento? la palabra. Directamente está colaborando. y la Participa, quiero decir. Y hay gente y permanente. hay gente permanente. Y hay otros que, bueno, se van sumando con actividades como, Claro. por ejemplo, Está la Juventud muestra, Sanmartiniana claro. también. Acá hay una... Ella es parte de Ella la forma Juventud parte de la Sanmartiniana. Juventud Sanmartiniana. Estuvo abanderada en la plaza en el acto del 17 Ah, de qué agosto lindo. también, ahí tenemos la foto. Así que bueno, es una asociación que se mueve mucho. También se difunden las actividades del Instituto Nacional Sanmartiniano, que la comisionó a Estela Carbone como representante acá en la zona oeste. Bien. Ella está como delegada del Instituto Nacional Sanmartiniano, en ella delegó la función esta acá en la zona oeste. ¿Y es fácil entrar o difícil? A Morón. Para todo ciudadano de no, buena no, para, voluntad. digamos, para para No hay participar. ningún rito No, ni nada por el estilo. acá No. somos, Abierto. tenemos una apertura. Claro. Porque es muy interesante. ¿Qué A nos mí, puede decir del a mí Sargento es uno, Cabral? es Ah, uno no, de los tenemos que más... actividades. Falta muy poquitito. Sí. Bueno, Dale. también se edita el periódico sanmartiniano, El Cóndor de los Andes. Ya vamos por el número 2, ahora va a salir el tercero. Y también hay una propuesta de salida educativa, todavía no se hizo, para ir a San Lorenzo, Ah, la mira. escuela secundaria 12. Y bueno, también se hace el circuito sanmartiniano, visitando los lugares ¿Qué referentes dijiste? en ¿La media Capital. 12 de Morón va a ir a Morón. San Lorenzo? Sí, esa es la idea. Después, San Lorenzo, Santa Fe. O sea, sí. San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Claro. Después se visita el Museo Histórico Nacional, Catedral Metropolitana, Plaza Bien. San Martín, Eh, digamos, todos lugares vinculados Claro. con el quehacer sanmartiniano, ¿no? Y bueno, Claro, ahí nosotros está. la verdad lo que que perdón, tratamos- uno que no conoce. Es la Nosotros verdad, lo que tratamos Es impresionante, Sí, para trasladar gracias, todo esto, Cristina, digamos, por traer esto, porque sí, a mí, lo que trasladamos Estoy directamente encantadísima. a la escuela, a ver, es la figura de San Martín bajándolo sí, a lo de real. bronce, Que es lo ¿no? que, Total. Claro, que los chicos O sea, vean que San era una Martín persona ser con- humano, Claro, San un ser Martín humano. San Martín se hombre. hizo de bronce el día San- que murió, pero todo Ah, lo anterior es lo que lo exactamente, humaniza con y lo- Mitre. Y Lo no mismo, Belgrano. lo mismo ocurre con Belgrano, Con Belgrano. y la asociación belgraniana, hay una asociación sí, belgraniana sí, también. muy interesante. va a la Entonces, escuela nosotros también. lo que queremos es que los pibes puedan, a diferencia de cómo estudiamos nosotros, Hacerlo más ¿eh? real. Claro. Hacerlo más real, que es un ser humano. claro, Está poder lindo. entender. A ver, nosotros lo hemos hablado en los dos programas anteriores, Pablo, y lo venimos hablando con cada uno de los que nos toca hablar. Ya hemos hablado de Belgrano, nos tocó San Martín, y lo que coincidíamos en el primer programa con Ale
que a mí, por ejemplo, que Pablo me carga, que yo me siento viuda de Moreno y dos importantes, que es Belgrano y San Martín. Sí. Que Tiene San Martín, tres novios. sí, esa. son ¿Viste mis cómo uno tres dice que es novios. novio Pavada de novios. la chica de la Que no la escuche el telenovela? marido. Pavada de novios tiene. Claro, ¿viste? Podés Yo decía, compartir Es algunos si lógico querés. reclamar a los muchachos morenistas. sí, obvio. No me encargo. Pero a San Martín hay algo que no se le puede hacer si es crítica. Creo que es uno de los pocos Ni a que... Belgrano. Ni a Belgrano ni a San Martín, pero yo le decía a Pablo, es un personaje que no le encontrás... Difícil que alguien le haga una crítica. No, todo yo lo creo contrario, cada vez encontrás más cosas positivas Yo creo que se lo ha humanizado rápidamente a Belgrano y no tanto a San Martín. Pero humanizarlo no va a ser algo no va a ser algo negativo. Pero me parece que Cambió. Belgrano, San Martín, El cruce a los La postura de la historia, yo participo también del Sí. Instituto de Revisionismo. Revisionismo histórico. De revisionismo histórico. Sí. Cambió la mirada de la historia. no, por suerte, gracias a Dios. Cambió, gracias a Dios, en las escuelas. Sí, sí, sí. Porque Sí. nosotros siempre estamos peleando con el tema de la enseñanza de las ciencias sociales. Sí, es un tema. Por Es un favor. tema. Algunos venimos de una generación donde realmente la historia no existía, no se enseñaba historia, y si se enseñaba, era una historia, la verdad que bastante rebuscada para poder llegar a los pibes, ¿no? Sí. Hoy estamos tratando de ubicarnos en un lugar donde el pibe pueda ver que bueno, ver que es una persona, que Vos pudo haber sabés que sido... yo, Cristina, en el programa anterior decíamos qué legado que nos ha dejado San Martín, qué gran obra, ¿no? Que uno se siente tan ante una inmensidad tan grande, tan chiquito, ¿no? Frente a eso. Y yo decía, qué bien nos vendrían 20 San Martín hoy. Y la verdad que yo le decía a Patricia, nosotros tenemos que ser San Martín. Y sí, hoy. Claro. sí. Tomar el Hoy nos legado toca de a él. nosotros. No Hoy le necesitamos podés que decir a los 2 o 3 pibes, San Martín más, hoy le sino podés nosotros decir a ser los San pibes, Martín. a ver, ustedes pueden ser San Martín. Hoy, ¿Quién te iba a decir justamente antes? a la mañana, hoy por la mañana estaba hablando en un segundo año, estábamos hoy en construcción de la ciudadanía e historia. Y en construcción de la ciudadanía es una materia abierta, tenemos un eje que es de valores nacionales, valores patrios, bueno. Y en segundo año estaba hablando ahí en el Instituto San José, frente a la Plaza de Morón. Y le decía a los chicos, ¿qué diferencias pueden establecer entre la función política actual y la función política hacia 1810, 1815, 20, en la etapa fundacional? Y poníamos como ejemplo a Mariano Moreno, ¿no? Fíjense, Moreno entra en la función pública siendo uno de los herederos más ricos del Virreinato del Río de la Plata y de las Provincias Unidas. Y muere siendo enterrado con una lápida que era la piedra de una cómoda. Así que todo lo dio, hasta la fortuna personal de él, Sí, impresionante. comprando hasta comida y uniformes para los soldados porque el directorio no les daba los fondos suficientes. Y también a San Martín le va a pasar algo parecido. Entraron, San Martín nada más que bueno, siempre tuvo una vida más modesta, ¿no? Pero entraron en la función pública con plata y se fueron pobres. Pero lo dieron todo por una vocación de servicio que después se fue lamentablemente perdiendo. No significa que uno tenga que, digamos, rasgarse las vestiduras y vivir en la pobreza siempre, no, pero sí ser más ético. Marcelo, sé Tener que una tenés conducta que... Sí, pero también y eso se tendríamos, perdió. también hoy Sí. tenemos que ver el acceso que tienen los sectores populares, que antes no tenían. Claro. Así es. El lugar que ocupan hoy los sectores populares, a diferencia de... Son protagonistas. Yo decía esto, ¿no? Porque se tiene que ir a trabajar Marcelo, que, bueno, entre tantas causas, la verdad que nunca va a alcanzar para hablar de San Martín o de lo que hablamos, pero también es para destacar esto de que él se va muy temprano, o sea, él se va a España con 12, 11 años, ¿puede ser? ¿Quién? ¿Belgrano? San Martín, quiero decir, perdón. No, San Martín tenía 5 años. 5 años. Cuando se va a sí. 5 España. años. Lo llevan, sí. Bueno, entonces se va con 5 años, hace toda su vida de adolescente, adulta, de formación militar y hasta política, la hace en España Mm. Sí. y al tipo le tira La tierra. Volvió por eso. Es impresionante porque él vive con más de 30 años, vuelve. Vuelve con 33 años. Bueno, ahí está, Sí, gracias, sí, más sí. preciso. Digo, le tira, o sea, pasa de 20 y pico de años en España y a él le tira volver Y sí, a él su vivió- tierra, ¿no? Es impresionante. Él nació en el virreinato, nació español, digamos. Sí, claramente. Porque éramos España en esa época. Éramos indianos, como le llamaban, y la jerarquía que teníamos los indianos en Europa era inferior a la jerarquía Sí, que tenía el europeo. El peninsular. Justamente, siempre se marcaba esa diferencia Sí. y a él siempre se lo marcaron. Quizás haya sido también uno de los motivos que lo haya tratado de venir acá
para tratar Pero de es pelear por la impresionante, independencia. pero tipo, todo Acá entra en su vida. juego también el tema, bueno, del pensamiento sanmartiniano, de la vinculación con las logias, que también daría Claro, sí, para esto armar es un más- programa específico de esto. Bueno, Sobre la está bien. logia Lautaro. Claro, lo que me gustaría, que en otra charla más profunda, veamos cómo nace el entorno, es decir, dentro de ese entorno, cómo nace su inteligencia. Porque, es decir, el entorno era muy agresivo y por lo tanto podía despertar en él un odio, volver acá, pero justamente para ser un emperador, Justamente. no para ser lo que era. Es verdad. Es decir, defendía no solamente la tierra, sino que él decía de los hermanos indígenas. Así Sí. es, así es. Bueno, el caso contrario es Carlos María de Alvear. De Alvear sí. Es la oposición. Claro, Y ese se sería un lo poco lo hace que sen- plantea Y Mario. se lo Bueno. hace sentir cuando llega al directorio también. Bueno, tenemos que cerrar porque a veces nos Sí. fue el programa, un gran programa y Sí, la gracias. visita de Cristina y Gracias Marcelo. Marcelo, gracias Cristina por todo. Gracias. Realmente hemos sacado un gran programa gracias al aporte de ustedes y estamos en contacto y nos reencontramos pronto con ustedes y con todos los oyentes. Así que bueno, hasta el Será hasta el miércoles que viene. Hasta el Hasta el próximo miércoles que viene. programa.